Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy me tocó exponer la decadencia del nacionalismo como forma de gobierno. De este modo, la revolución había terminado por tomar una orientación completamente distinta a la de su inicio. Cuando se inició el proceso revolucionario, la base del sustento del régimen era el movimiento obrero y al final choca frontalmente con él. ¿Cómo fue posible este giro? El partido gobernante generó un nuevo sustento social, el campesinado. Los campesinos constituyeron un sector especialmente vulnerable a distintos mecanismos de cooptación política por parte de diferentes jerarcas del régimen. A sus ojos era el partido que les había dado la tierra y los había convertido en ciudadanos mediante el voto universal. Por este motivo no fue difícil para algunos dirigentes del MNR establecer relaciones clientelares, con diversos líderes campesinos mediante prebendas de encargos políticos o dinero a cambio de apoyo social para el jerarca en su zona. Seguramente el ejemplo más representativo de esta situación fue la denominada Champaguerra en Cochabamba. El proceso de la reforma agraria en esta zona del país se desarrolló bajo la iniciativa de los sindicatos agrarios, que tomaron reprimendas contra los gomonales y contra los pueblos que constituían el nudo de las discriminaciones contra los campesinos. Los enfrentamientos recrudecieron durante el Congreso MNRista que designará al candidato de ese partido para las elecciones de 1960, habiéndose registrado varias decenas de muertos. El mismo ejército tuvo que intervenir para frenar la matanza. Cuando se desataron los distintos enfrentamientos con el movimiento obrero, fueron también movilizadas las llamadas milicias campesinas para contrarrestar las movilizaciones y las luchas obreras. El campesinado se había convertido en un factor de poder. La sucesión del gobierno del MNR desde 1952 hasta 1954. El 9 de abril de 1952, los habitantes de La Paz escuchan por la radio que los insurgentes del movimiento nacionalista revolucionario MNR, dirigidos por Hernán de Suazo, con el apoyo de los carabineros, han derrocado a la junta militar que se había instalado en el gobierno hacía apenas un año precisamente, con el fin de detener el candidato del MNR, que había ganado las elecciones presidenciales a partir de 1936. Los gobiernos favorables a una u otra de estas dos élites en pugna alternan socialista militar de 1936 y 1939, de partida conservador militar de 1939 a 1943, luego nacionalistas reformistas militar civil de 1943 a 1946 y finalmente reaccionario civil militar del 46 al 52. Los nacionalistas del MNR se instalan finalmente en el poder porque fueron los únicos capaces de conjuncionar la contraélite civil y militar, por un lado, y por el otro los obreros, principalmente los mineros. Esta coalición es posible debido al descrédito que sufrió la principal organización política de la posguerra. Con arraigo popular, el Partido de la Izquierda Revolucionaria PIR marxista porque colaboró con los obreros conservadores del sexenio del 46 al 52. Tercer gobierno de Víctor Paz, el golpe de Barrientos en 1964 y el comienzo del ciclo de las dictaduras militares en Bolivia. En 1952 tuvo lugar lo que se conoce como la Revolución Nacional, en lo que el MNR saldría victorioso el 9 de abril de ese año. Sin embargo, dentro de las filas del MNR existía una división interna entre los más radicales, que promulgaban un nacionalismo económico y tuvieron cierto control político en los primeros años de revolución, de 1952 a 1955. En los más moderados de las dos fracciones revolucionarias bolivianas,
el ala derecha de DMNR se valió de sus conexiones en los Estados Unidos para mantener su poder dentro del partido. Tras 12 años de gobierno, el modelo nacionalista enfrentó la fase internos del desgaste. Los distintos actores, como el líder sindicalista Juan Lechín, como Víctor Paz Estensoro, hicieron evidente la fractura del movimiento, y esta crisis inferior se veía reflejada en las políticas de Estado y en la sociedad. El papel que jugó la embajada estadounidense fue fundamental para acrecentar las contradicciones, además de los conflictos que se veían con los mineros y campesinos. Fueron otro reflejo de descomposición política. El momento en el que la situación se complica más es a partir de 1961, cuando el papel de USAID interviene en los asuntos internos del país mediante un programa de ayuda que otorga un aproximado de $100,000 destinados a equipo militar, con el argumento de la modernización que lleva adelante el gobierno de Paz Estensoro. Si bien Bolivia oficialmente era parte del movimiento de países no alineados, Paz Estensoro era simpatizante de las políticas estadounidenses en el suelo latinoamericano, siendo uno de los últimos presidentes en visitar a Kennedy antes de su asesinato en 1963, y las reacciones con el sucesor de Kennedy, el presidente Johnson, fueron igual de útiles para que lo que Paz consideraba el desarrollo y modernización. Posteriormente, el 5 de noviembre de 1964, asumió el poder el general René Barrientos como presidente de la Junta Militar constituida luego del golpe de Estado, y como copresidente junto al general Alfredo Obando en 1965. En 1966 el régimen militar organizó unas cuestionadas elecciones en las que resultó elegido el propio general Barrientos. Llevó adelante un gobierno de desarrollismo económico, se acercó a los campesinos y se enfrentó a los obreros y mineros. Promulgó una nueva constitución, según algunos, una de las más trascendentes de la historia boliviana. A fines de 1966 se instaló un foco de guerrilleros internacionalistas en Ñacauzo, en el límite de la zona montañosa con los llanos secos del Chaco boliviano, comandado por el argentino-cubano Che Guevara. La acción desencadenó una gran operación militar represiva ampliamente propagandizada de los Estados Unidos mediante la CIA y coordinación de inteligencia con los demás países sudamericanos, en los que se utilizaron por primera vez en América las tácticas de la guerra suiza desarrolladas en la Escuela de las Américas de Panamá. Gracias.